Monkey Branching ya tenían a otro antes de dejarte. Y aunque suene cruel, aunque suene exagerado, aunque suene imposible de aceptar cuando te pasa, es exactamente lo que ocurre en miles de relaciones modernas. No te dejaron porque necesitaban tiempo, ni porque querían encontrarse a sí mismos, ni porque no querían hacerte daño. Te dejaron porque ya tenían otra rama agarrada. Porque mientras tú estabas construyendo, ellos estaban comparando, porque mientras tú dabas todo, ellos estaban tanteando opciones. Y cuando encontraron algo que les gustó más, simplemente soltaron tu mano. No por valentía, sino por comodidad. No por honestidad, sino por cobardía emocional. Y para que entiendas lo profundo de esto, te voy a contar una historia. Una historia inventada, pero tan real que podría ser la historia de cualquiera. Una historia que muestra lo que es el monkey branching en su forma más cruda, más dolorosa y más humana. Él se llamaba Daniel. Ella, Clara, se conocieron jóvenes, se enamoraron rápido y se casaron con la ilusión de construir una vida juntos. Durante años fueron felices. No perfectos, pero felices. Tenían rutinas, bromas internas, sueños compartidos. Daniel confiaba en ella con los ojos cerrados. Clara era su hogar, su refugio, su persona, y durante mucho tiempo él creyó que también era la de ella. Pero un día, sin que Daniel lo supiera, algo cambió. No fue una pelea, no fue una crisis. No fue un problema real. Fue algo más silencioso, más moderno, más común de lo que debería ser. Un mensaje en Instagram. Un chico desconocido que reaccionó a una historia. Un comentario inocente. Un qué guapa estás. Y Clara respondió: no pasó nada grave al principio. Solo conversación, solo risas. Solo complicidad digital. Pero esa complicidad creció. Y mientras Daniel seguía viviendo su vida normal, Clara empezaba a vivir una vida paralela. Daniel no sospechaba nada. Él seguía siendo el mismo atento, cariñoso, presente, pero Clara ya no estaba ahí. Su mente estaba en otro sitio, en otro chatán, en otra fantasía, en otra rama. Y cuando Daniel le preguntaba si estaba bien, ella decía que cuando él notaba distancia, ella decía que era estrés. Cuando él intentaba acercarse, ella se alejaba un poco más, no porque ya no lo quisiera, sino porque ya estaba queriendo la idea de otra vida. Clara empezó a compararlo. Comparaba cómo le hablaba Daniel con cómo le hablaba el otro. Comparaba la emoción del mensaje nuevo con la estabilidad del amor viejo. Comparaba la novedad con la rutina. Comparaba la fantasía con la realidad. Y como pasa siempre, la fantasía ganó. No porque fuera mejor, sino porque era más fácil idealizar lo que no conoces, que valorar lo que tienes. Hasta que un día, Clara le dijo que necesitaba un respiro, que quería viajar sola a Madrid unos días, que necesitaba pensar, que necesitaba espacio. Daniel, confiado, la apoyó. Le dijo que se cuidara, que disfrutara, que él estaría ahí cuando volviera. No sabía que ese viaje no era un viaje de reflexión, era un viaje de traición. Clara no iba sola, iba a encontrarse con el chico de Instagram, iba a vivir con él lo que ya había imaginado 1000 veces. Iba a probar si esa nueva rama era lo suficientemente fuerte como para soltar la suya. Y pasó lo que tenía que pasar. Se vieron, se gustaron. Tuvieron relaciones y Clara volvió a casa con una decisión tomada. No porque hubiera reflexionado, no porque hubiera encontrado claridad, sino porque ya tenía otra rama agarrada. Y cuando Daniel la recibió con un abrazo, ella lo miró como si fuera un extraño. Esa misma noche, Clara le dijo que quería separarse, que ya no sentía lo mismo, que necesitaba empezar de cero, que no quería seguir fingiendo. Daniel se rompió, no entendía nada, no había señales claras, no había peleas, no había motivos, solo un vacío enorme. Y mientras él intentaba procesar el golpe, Clara ya estaba haciendo planes. No planes de duelo, no planes de reflexión. Planes con el otro, planes para mudarse a Madrid. Planes para empezar una nueva vida. Planes para dejar atrás a Daniel como si fuera un capítulo viejo. Buscó trabajo en Madrid, buscó piso. Hablaba con el otro chico todos los días. Le decía que estaba lista, que había dejado todo atrás, que quería empezar una vida con él, Aniel. Al principio jugaba el juego. Le decía que sí, aunque la esperaba, que todo iría bien, que era cuestión de tiempo. Pero cuando Clara ya lo tenía todo preparado, cuando ya había dejado a Daniel, cuando ya había roto su matrimonio, cuando ya había apostado todo por esa nueva rama, el chico le dijo la verdad. Le dijo que estaba casado, que tenía una familia, que no iba a dejar a su mujer, que lo suyo había sido un juego, que no quería problemas,
que no quería saber nada más de ella. Clara se quedó sola, sin Daniel, sin el otro, sin su matrimonio, sin su nueva vida, sin su plan B, sin su Rama. Y ahí entendió algo que nunca quiso ver Anne, que había destruido su vida por una fantasía, que había roto un hogar por un impulso, que había traicionado a alguien que la amaba por alguien que nunca la tomó en serio, que había saltado de rama sin mirar si había suelo debajo. Pero la historia no termina ahí, porque el monkey branching no solo destruye relaciones, destruí identidades. Clara empezó a sentir culpa, vergüenza, rabia, se dio cuenta de que había perdido todo por alguien que no valía nada. Intentó volver a su vida anterior, pero ya no existía. Intentó hablar con Daniel, pero él ya estaba en otro proceso. Intentó justificarse, pero no había justificación. Intentó culpar al otro, pero la decisión había sido suya. Intentó culparse a sí misma, pero eso solo la hundía más. Daniel, mientras tanto, tuvo que reconstruirse. Tuvo que aprender a vivir con preguntas sin respuesta. Tuvo que aceptar que la traición no decía nada sobre su valor. Tuvo que entender que no lo dejaron porque él fallara, sino porque ella no sabía amar sin tener un plan de escape. Tuvo que aprender que el monkey branching no es un ataque personal, es un síntoma de inmadurez emocional. Daniel pasó noches sin dormir, días sin comer, semanas sin entender. Se preguntaba qué había hecho mal, se preguntaba por qué no fue suficiente, se preguntaba cómo alguien que decía amarlo podía hacer algo así. Pero con el tiempo, con dolor, con reflexión, con silencio, entendió algo fundamental: no era su culpa. Nunca lo fue. Anel había amado con honestidad. Ella había amado con miedo. Él había construido. Él había comparado. Él había apostado. Ella había tanteado. Él había elegido. Ella había escapado. Y aquí viene lo más polémico. La mayoría de las personas que hacen monkey branching no lo admiten. Nunca te dirán que no querían hacerte daño. Te dirán que las cosas se enfriaron. Te dirán que no fue planeado. Te dirán que simplemente pasó. Pero no pasó, se construyó. Se alimentó, se permitió. Se escondió, se justificó. Y cuando estuvo listo, se ejecutó. Y tú te quedaste con la culpa, con las preguntas, con la herida, pero la herida no es tuya. La herida es de ellos. Tú solo recibiste la consecuencia. El estoicismo te enseña algo fundamental. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y la respuesta ante el monkey branching no es rogar, no es competir, no es demostrar tu valor, no es pedir explicaciones. La respuesta es simple dignidad, porque alguien que te reemplaza antes de dejarte nunca te eligió de verdad. Solo te usó como puente, solo te usó como transición, solo te usó como anestesia emocional. Y aquí viene la parte más importante: no te lo tomes como un ataque personal. No es que tú no fueras suficiente, es que ellos no eran capaces de sostener una relación sin tener una salida preparada. No es que tú fallaras, es que ellos no sabían amar sin tener un plan de escape. No es que tú fueras poco, es que ellos eran menos de lo que aparentaban. Monkey branching no habla de tu valor, habla del suyo, habla de su miedo, habla de su incapacidad, habla de su vacío, habla de su falta de carácter. Habla de su dependencia emocional. Habla de su necesidad de tener siempre una red de seguridad. Habla de su incapacidad de enfrentar la soledad. Y tú, que estás escuchando esto, mereces algo mejor. Mereces a alguien que te elija sin tener un reemplazo listo. Mereces a alguien que cierre ciclos con honestidad. Mereces a alguien que no necesite tener otra mano agarrada para soltar la tuya. Mereces a alguien que ame desde la claridad, no desde el miedo. Mereces a alguien que no salte de rama en rama, sino que construya contigo. Si te hicieron monkey branching, no te humilles, no busques explicaciones, no compitas con la otra persona, no intentes demostrar nada, no te rebajes, no te culpes, no te compares, no te destruyas. Respira, acepta, suelta y recuerda: no te dejaron porque no valías, te dejaron porque no podían sostenerte. Y eso dice más de ellos que de ti.